La sostenibilidad de las empresas se encuentra a un clic. Con BeOK pueden reducir en un 90% el tiempo que les demanda estar al día con la normatividad, gestionar la huella de carbono e hídrica, gestionar los residuos y la información ESG. BeOK se encarga de simplificar y agilizar esta tarea con su suite de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad, que reducen riesgos, dan trazabilidad a la información y facilitan la gestión y la toma de decisiones. Centraliza en BeOK la gestión de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normatividad, calculando y gestionando las huellas y residuos, entre otras materias. BeOK, acelerando la transición hacia la sostenibilidad. Conoce más en www.beok.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos y todas muy bienvenidos a nuestro webinar Regulación y Manejo de Sustancias Químicas en Colombia y Perú, países donde BeOK tiene presencia con su suite de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad que permiten gestionar el cumplimiento legal en medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, como también en otras materias como huella de carbono, residuos y otros indicadores sostenibles. Mientras se va conectando nuestra asistencia, a quienes agradecemos el interés que han tenido, porque tenemos muchos inscritos hoy, quiero contarles que BeOK es una Scale-Up líder especializada en la gestión de la digital, segura, eficiente y simple de la sostenibilidad, como bien les contaba, para las empresas en Latinoamérica. Sus herramientas de software as a service miden, gestionan las variables sostenibles que cada empresa determine según su negocio, según lo que quiera también medir. Bueno, la base es los requisitos legales, su cumplimiento, pero también tenemos huella de carbono, como les indicaba, indicadores ESG, eh, también gestión de residuos, así que tenemos una amplia gama de herramientas de software as a service que pueden ayudar a las empresas a transitar este camino, disminuyendo, por supuesto, su footprint ambiental y otros tantos beneficios que trae consigo poder administrar de esta forma mucho más ágil, mucho más eficiente toda nuestra gestión como empresa, ¿ya? Quiero comentarles también que BeOK ofrece a las empresas eh, características muy relevantes a la hora de gestionar con nuestro software, ya que es flexible, porque cada empresa determina cuán rápido quiere ir en este camino de la sostenibilidad digitalizada, eligiendo el módulo que necesite, ya sea huella de carbono, compliance, gestión de residuos, como les contaba. Es, es una herramienta que tiene trazabilidad porque registra en línea todos los antecedentes y mediciones que realice cada organización. También tenemos un sistema de reportabilidad, ¿ya? Porque realiza informes y reportes de cumplimiento, auditorías y cálculos de forma inmediata. Tiene actualización en línea de las normativas. Los módulos se van actualizando permanentemente con la legislación y los cambios en cada país que se van registrando. Así que tenemos la normativa al día para cada una de las empresas, independientemente del rubro al que se dedique, ¿ya? Y por último tenemos un servicio especializado de profesionales en las materias que ya les señalé y que atienden y capacitan permanentemente a los usuarios en el uso de estas herramientas digitales y, por supuesto, en unas mejores prácticas para llevar la gestión de la sostenibilidad, bien digo, al más alto nivel. Ya antes de comenzar con nuestro encuentro, quiero también saludar a todos los empresarios, profesionales, consultores que se han conectado hoy día con nosotros de las áreas de medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo de estos países que son Colombia y Perú específicamente, que vamos a abordar la normativa hoy, y que por supuesto en sus diversas actividades eh, pregonan la sostenibilidad, luchan porque esta sea... se logre lo antes posible y por supuesto BeOK tiene ese propósito, colaborarles en aquello. Ya durante nuestro encuentro, nuestros profesionales darán a conocer estándares nacionales e internacionales respecto a la gestión integral de las sustancias químicas que aplican a sus respectivos países, así como comprender los riesgos asociados al manejo inadecuado de estas, su impacto en la salud humana y por supuesto en el medio ambiente. Asimismo, mostraremos cómo identificar
las medidas de control necesarias en esta materia y, por supuesto, fomentar las buenas prácticas en el manejo de almacenamiento y eliminación de estas sustancias químicas. Para ello, nos acompaña esta mañana nuestra ingeniera de proyectos de BioK Colombia, Viviana Espinosa, quien es ingeniera sanitaria y ambiental, especialista en salud ocupacional, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía, cuenta con acreditación internacional como Project Manager Professional y auditor líder en NTC de normas ISO 9001, 14001 y 45001. Tiene 14 años de experiencia en procesos de implementación, asesoría y auditoría de los sistemas de gestión integral, conocimiento de estrategias de desarrollo sostenible y generación de valor en sectores como hidrocarburos, construcción, ingeniería y consultoría. Muy bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Gusto de compartir contigo nuevamente un Hola webinar. Gise, ¿cómo estás? Bienvenida a todos los que ya se encuentran conectados, que ya somos bastantes en este espacio. Eso estoy viendo por el número de participantes. Muchísimas gracias a ti, como siempre, por la introducción, a todos los que se encuentran conectados en este espacio, van a seguir conectándose. Por supuesto, a mi compañero Kevin desde Perú, bienvenido también. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Gise. No, a ti, Vivi, por acompañarnos siempre en estas instancias que son tan productivas, tan buenas, tan constructivas para las empresas de conocer, de desmenuzar estas normativas que son tan necesarias, sobre todo en el área de las sustancias químicas, que es la que vamos a abordar hoy día. Como bien mencionabas tú a Kevin, yo quiero presentarlo. Quiero decirles que él es Kevin Fernández es nuestro ingeniero de proyectos de BioK Perú, que nos acompaña hoy día. Es ingeniero ambiental y de recursos naturales, especializado en gestión y normativa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y también está certificado como auditor líder y auditor interno en la norma ISO 45001. Asimismo, cuenta con experiencia en el sector industrial y de construcción y en el acompañamiento de los procesos de fiscalización de las entidades del Estado peruano, como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. ¿Cómo estás, Kevin? Bienvenido. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo estás, Viviana? Muy buenos días con ustedes y buenos días con todos los participantes que el día de hoy nos están acompañando a esta sesión de webinar. Agradecerte también por la introducción, por la presentación y bueno, contentos de estar aquí otra vez para explayarnos en este tema que es de bastante relevancia, ¿no? Tanto como para Perú como para Colombia y el manejo de estas sustancias. Por supuesto, Kevin, esa es la intención, eso es lo que nos motiva. Te agradezco, por supuesto, que nos acompañes hoy para que ya entremos de lleno pronto a los contenidos de este webinar. No sin antes de empezar estas exposiciones, yo quiero invitar a nuestros oyentes, a quienes, como Viviana bien decía, les agradecemos el interés y el estar conectados hoy, invitarlos a formular sus inquietudes en el chat que tenemos disponible para este webinar y, por supuesto, si quieren conocer más de nuestro software as a service, BioK, en toda la gama de módulos que ofrece, también poder consultar y, por qué no, agendar una reunión para tener una demo gratuita de la que puedan, en el fondo, probar la plataforma. Bien, sin más tiempo que perder, yo quiero dejar con ustedes a Viviana Espinosa para que nos introduzca en la materia y nos cuente sobre el marco regulatorio de las sustancias químicas en Colombia y la implementación de directrices para el cumplimiento del sistema globalmente armonizado. Adelante, Viviana, por favor. Gracias, Gise, como siempre. Bueno, sí, efectivamente lo que vamos a conversar en esta oportunidad en corto tiempo, realmente es porque es un tiempo muy corto, tiene que ver con el manejo de las sustancias químicas tanto en Colombia como en Perú. Cada año se reportan eventos de emergencias por sustancias químicas, sin contar accidentes de trabajo y enfermedades laborales a largo plazo, precisamente por la exposición o la mala manipulación o por alguna condición asociada a productos químicos. Por ello, la importancia de este tema. Si bien es cierto, por ejemplo, en Colombia el año pasado se reportaron más de 140.000 casos solamente por eventos de emergencias asociados a este tema. Sin embargo, desde el año 2018 en Colombia se adoptó el sistema globalmente armonizado, por ello la importancia de este tema al día de hoy.
porque hacemos parte digamos que los países que ya están implementando esto, es decir, que estamos adoptando el libro púrpura de las Naciones Unidas. ¿Qué busca como tal el sistema globalmente armonizado? Pues estandarizar lo que es la clasificación, lo que es el etiquetado de los productos químicos y, por supuesto, lo correspondiente a las fichas de seguridad. Por ello, este tema que es tan relevante y voy a compartir pantalla para hacer la presentación ya directamente de lo que sucede en nuestro país, que en este caso es Colombia. Entonces voy a compartir, en un momento, por favor. Creo que ya se está viendo, por favor, me indica. Sí, Vivi, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, pues hay unos datos estadísticos bien relevantes y traje algunos más a colación de lo que les acabo de comentar. Por lo menos en el mundo, 4,9 millones de muertes por causa precisamente de la manipulación de sustancias químicas y 86 millones de años de vida ajustados. ¿Qué significa esto? Significa menos años, precisamente por las incapacidades y obviamente porque son enfermedades laborales que van afectando obviamente la salud de la persona. Adicional a esto, están relacionadas 77.162 muertes por intoxicaciones, esto en el año 2019. O sea, los datos son altos, por eso la importancia de bajar las tasas haciendo la implementación de lo que tenemos hoy por hoy pues, en cada uno de los países. Entonces, si ustedes ven pues en este slide, van a encontrar una línea de tiempo. Básicamente traje a colación hoy las normas que me parecieron más relevantes y que le apuntan directamente a este tema de químicos. Y me voy a remitir a hace más de 40 años, en el año 79, donde aparece la Ley Novena, que es el Código Sanitario, y la Resolución 240079, que hoy por hoy sigue siendo vigentes. Una tiene que ver con la parte ambiental, más dedicada a la parte ambiental, y la otra más dedicada a la parte de seguridad y salud del trabajo, como lo conocemos desde el año 2012, ¿no? Ahora bien, desde el año 93 ya hablábamos de seguridad, digámoslo así, en los productos químicos o la manipulación de productos químicos con la ley 55. De hecho, muchas de las cosas que están reguladas en la ley 55 siguen siendo hoy por hoy vigentes y están en las normas actuales. En el año 2002 nace la ley decreto 1609 que tiene que ver con el manejo y transporte de sustancias de mercancías peligrosas. Sin embargo, esa norma ya está absorbida, digamos, está compilada en el decreto 1079, que corresponde al decreto único reglamentario del sector transporte, como ustedes lo ven allí en el año 2015. En este año 2015, pues nace el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. No lo voy a dejar por fuera porque tiene que ver con temas de seguridad y salud del trabajo adicional. Y el decreto 1076 también, que tiene que ver con el decreto único reglamentario del sector medio ambiente. ¿Por qué esto es importante? Porque las normas que están acá son reguladas precisamente por las entidades del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte y Ministerio de Medio Ambiente. Ahora bien, en el año 2018, como les comentaba anteriormente, se adopta el sistema globalmente armonizado con el decreto 1496, es decir, a partir de allí ya empezamos un proceso de implementación. En el año 2021 nacen tres normas muy relevantes, que es la resolución 773, la cual voy a enmarcar el día de hoy, que tiene que ver con las acciones que tienen que hacer los empleadores para poder ya implementar como tal el sistema globalmente armonizado desde la clasificación, desde el etiquetado, desde la ficha de seguridad, entre otros temitas ahí relevantes. Está también el decreto 1630, que busca básicamente la gestión integral de lo que se conoce como sustancias químicas de uso industrial, y también el decreto 1347, que es el PEPAN, que es el Programa de Prevención de Accidentes Mayores. A su vez, en el 2022 está la circular externa, terminada en 177, que tiene que ver con la implementación del sistema globalmente armonizado, pero ya en operación de transporte. Entonces también vamos a ver un poquito de esto. Y por último, nace este año, del 2023, lo correspondiente al monitoreo y seguimiento del SIUR por sectores productivos y registro de emisiones, esto hace más o menos un mes, y transferencia de contaminantes, mejor conocido como RED. Es decir, que hay bastante información en Colombia. Ahora bien, voy a empezar con el COMPES 3868. Es decir, esta es una política de Colombia que nace en el año 2016. Y a partir de aquí, digamos que nacen el resto de las normas porque ya dentro de su contenido hablan de lo que les acabo de comentar, de las normas nuevas que nacen en los últimos 4 años. Y esta política es la política de gestión del riesgo asociados al uso de sustancias químicas. ¿De qué habla más o menos esta política? Habla precisamente de gestión del riesgo asociados al uso de sustancias químicas de uso industrial, que ya hay norma, de la prevención de accidentes mayores asociados a sustancias químicas, que ya hay norma,
y de los instrumentos transversales que ya también hay norma. Por lo tanto, a partir de la política se derivan las normas que pues vamos a tocar rápidamente en esta oportunidad. Ahora bien, como les comentaba, el sistema globalmente armonizado no nos lo inventamos en Colombia, ¿cierto? Esto es algo pues que viene fortaleciéndose en los diferentes países, sobre todo aquellos que están desarrollados o en proceso de desarrollo. Estamos nosotros intentando hacerlo en estos años y nos adoptamos el libro Púrpura de las Naciones Unidas, como les he comentado. Acá más o menos cómo se crea ese programa. Básicamente nace en el año 92 con una asamblea, una conferencia de las Naciones Unidas, precisamente para enfocar en temas asociados al tema de químicos y que obviamente genera hoy por hoy todavía muchos inconvenientes en el sector trabajo. Ya enfocándonos como tal en la resolución 773 del 2021, que es una de las normas que vamos a enfocarnos más porque están las acciones contempladas que tienen que tener en cuenta o que tienen que generar de alguna forma los empleadores, ya aquí me enmarcan como tal el campo de aplicación. Entonces dice que le aplica a empleadores públicos y privados, contratantes, en contrato civil, comercial o administrativo, a trabajadores dependientes e independientes, contratistas, aprendices, cooperados, precooperativas, afiliados, que manipulen productos químicos en los lugares de trabajo y que sean sustancias químicas puras diluidas o mezclas. Es lo que está contemplado dentro de la resolución. Pero también hay unas excepciones, es decir, a estos como tal, a estos sectores no les aplica porque ya tienen ellos una normatividad específica, por lo tanto, esta no es. Entonces, los sectores que están exceptuados de esta norma como tal son los productos farmacéuticos, los productos cosméticos, los aditivos alimenticios y los residuos peligrosos. De estos no les aplica por lo menos esta norma. ¿Cuáles son las ventajas de implementar el sistema de lavado armonizado? No solamente en Colombia, sino en cualquier país que lo esté implementando o en cualquier empresa que lo esté implementando. Conocer riesgos y peligros, por supuesto, de las empresas asociados a esto. Estandarizar la manipulación de las sustancias químicas, porque la idea es estandarizar la clasificación, etiquetado y fichas, como ya les voy a comentar. Entregar información veraz. Hay que hacer un inventario de los productos químicos. Un almacenamiento seguro, por supuesto, porque eso es parte fundamental. Hay una disposición también del sistema válido internacional. ¿Qué significa? Eh, Antiguamente, todavía estamos en ese proceso de cambio. Hablábamos de la NFP 704, ¿cierto? Que era para, digamos, etiquetado en sitio. Hablamos de la DOT para transporte, hablamos de HMIS y un montón de sistemas o metodologías que usábamos normalmente para manejar todo este tema de productos químicos. Hoy por hoy, haciendo esto, hablamos el mismo idioma con otras empresas y, por supuesto, con otros países. Por eso la importancia de implementar el sistema globalmente armonizado hoy por hoy. ¿Qué más se busca? ¿Cuál otra ventaja tiene esto? Reducir ensayos y evaluaciones de los químicos, por supuesto, porque de alguna forma se ahorra un proceso adicional y evita barreras para comercializar, porque está estandarizado un proceso el cual no se conoce solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Cómo está distribuida la resolución? Pues en estos 4 apartados que ustedes ven allí, capítulo 1, que es el campo de aplicación, que ya lo vimos, y definiciones y demás, que ustedes pueden ir a revisar. Capítulo 2, que es la implementación como tal, donde vamos a ver el etiquetado, entre otras cosas. El capítulo 3 tiene que ver con responsabilidades, obligaciones de los actores que intervienen. Y el capítulo 4 básicamente es la transición, el proceso que tienen las empresas para implementarlo y la vigilancia y control que deben tener las autoridades frente a esto. Ahora, acá ustedes pueden observar en este slide, en esta gráfica, en esta figura, mejor decir, como lo tenemos hoy en día en la parte superior, que es la parte azul, con los nuevos pictogramas, y en la parte de abajo, que está encerrado en rojo, cómo se veía antiguamente los pictogramas, cómo era lo común. Se dan cuenta que cambia, de pronto no el símbolo, en algunos cambian, en otros no, pero sí un poco el rombo, el color, bueno, en fin. Esta es como tal la clasificación que tenemos hoy por hoy dentro de ese nuevo sistema globalmente armonizado, de lo que estamos implementando en el país. Tenemos un símbolo que va dentro del rombo, el cual va a ser de color negro, el fondo del rombo va a ser blanco y vamos a tener un borde rojo, ¿sí? Cuando veamos un borde que no sea rojo sino negro, es que el producto no puede salir del sitio del lugar de trabajo, ¿sí? Es básicamente eso y eso está dentro pues de la resolución y dentro del libro púrpura como tal. Esta sería la distribución que tenemos actualmente, precisamente la clasificación del sistema globalmente armonizado.
peligros físicos, peligros al medio ambiente y está peligros a la salud con sus respectivos pictogramas. Pictograma en peligros físicos, pues tenemos lo correspondiente a explosión, correspondiente a gases, a inflamable, comburente, corrosivo. Si hablamos de peligros al medio ambiente, toxicidad al medio ambiente, más enfocado pues al contexto acuático. Y si hablamos de peligros a la salud, pues hablamos de toxicidad, hablamos de cancerígenos, hablamos de corrosivos y hablamos de irritantes según pues la clasificación que hay en cada uno de estos según el pictograma. También hay un contexto que está dentro de la norma y son los peligros múltiples, es decir, pues para evitar poner tantos pictogramas, que bueno, obviamente dependiendo del producto químico se van a poner dependiendo del caso, pero se puede omitir el signo de exclamación que corresponde a irritación cuando tenemos un pictograma de calavera, cuando tenemos un pictograma de corrosión o un pictograma en peligro para la salud como cancerígenos como se conoce. Acá tenemos un poco de cómo se puede etiquetar o cuáles son los mínimos que debe haber en la etiqueta del producto químico. Y aquí les traigo un ejemplo para que sea mucho más fácil para todos. Debe haber una identificación del producto, o sea, y este obviamente debe coincidir con lo que está en la ficha de seguridad. El número CAS que usualmente se debe poner la palabra de advertencia, ¿sí? Peligro, que son las que usualmente se ponen en el sistema globalmente armonizado, se deben poner también unas indicaciones de peligro, para el caso, por ejemplo, líquido y vapor muy inflamable, y esto obviamente automáticamente trae eh, una condición de seguridad que debe tener la persona, y hay unas declaraciones o unas indicaciones de precaución. Por ejemplo, manténgase alejado de, tome medidas de precaución con ciertas cosas, manténgase en envases cerrados, entre otros temas que pueden ir allí. Hay una información también del proveedor, nombre de la compañía, la dirección, celular, cualquier información que en caso tal de que haya una emergencia o un evento, pues se puede remitir al proveedor para saber qué hay que hacer en caso de que, digamos que lo que se realice no sea suficiente. Por supuesto, los pictogramas, que como les decía, puede ser todo lo necesario dependiendo del tipo de químico y la información adicional que se considere que es relevante, que de pronto haría falta para dar una información extra que se considere importante por parte del proveedor. Ahora bien, adicional a esto, pues obviamente hay unos tamaños de etiqueta y de qué dependerá este tamaño de etiqueta, dimensiones de los pictogramas y demás. Dependerá obviamente de la capacidad del envase, ¿cierto? Dependerá del volumen de este. Entonces hay unas, digamos que hay unas regulaciones, hasta 3 litros, de 3 a 50 litros, de 50 litros hasta 500 y más de 500. Es decir, entre más grande, pues las dimensiones de la etiqueta van a ser más grandes, por supuesto, y por supuesto las dimensiones de pictograma también. Ya están las medidas contempladas, es decir, que no es poner cualquier etiqueta ni cualquier tamaño, sino las que están contempladas dentro de la norma. También hacen énfasis en los envases que son pequeños, los envases que tienen menos de 30 mililitros. Como el envase es pequeño, pues no puede tener toda la información que vimos anteriormente de la etiqueta, pero sí deben haber unos mínimos que deben ir registrados, que es el nombre del producto y los pictogramas. Y la empresa debe buscar la manera, lo posible, de tener esa otra información de tal forma que sea fácil de buscar. ¿Sí? Es decir, que hay otros medios alternativos para tener esa información extra que no va a poder poner dentro de la etiqueta. Y estos envases pequeños. Bueno, ahora bien, fichas de seguridad. También, obviamente, dentro de la norma, la resolución 773, hay o me hablan de unas características mínimas que deben tener las fichas de seguridad. El proveedor, el fabricante del producto puede elaborar en formato libre su ficha de seguridad, por supuesto. Lo puede hacer simplemente que debe tener unos mínimos, ¿cierto? Un número de sesiones también que ya vamos a revisar. Deben estar disponibles en el idioma del país. Para el caso de Colombia y la mayoría de los países latinoamericanos, pues en el idioma español. Los datos de la ficha de seguridad deben coincidir con las etiquetas de los productos, por supuesto. Registrar la línea de emergencias. Y esto va anclado, obviamente, al plan de emergencias que tenga la empresa y al mismo tiempo lo correspondiente a la cadena de llamadas y demás que tenga contemplado. Estar disponible siempre en medio físico o digital, de tal forma que siempre hay una forma de encontrar rápidamente la información, incluir la fecha de elaboración o las revisiones, porque estas deben revisarse permanentemente.
contar con la información requerida de las secciones, ya les voy a decir cuáles son las secciones obligatorias que debe llevar una ficha de seguridad. Deben estar ubicadas, pues la ficha de seguridad en un lugar visible, por supuesto, segura, es decir, libre de intemperie o cualquier otra cosa que de pronto pueda afectar leerlas, ¿cierto? Que sean legibles y demás, con un tamaño también proporcionado para que la gente pueda observarlos. Es decir, tienen que revisar un poco esos detalles. Y por supuesto, si hay alguna cosa o alguna sección que no le aplique o que definitivamente no hay información, no se debe omitir la sección, simplemente se debe poner no aplica o alguna justificación de por qué no está la sección o no hay información sobre ello, pero no es eliminar esa parte. Otra cosa importante es que en la sección número 8 de la ficha de seguridad deben incluirse todo lo correspondiente a los TLBs o los BEIs. ¿Los TLBs qué son? Son los valores límites permisibles. En Colombia, desde el año 79, con la resolución 240079 que mencioné al inicio en la línea de tiempo, Colombia se acoge a la ACGIH. La ACGIH, ¿qué es? Es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales, donde todos los años sacan unos libros correspondientes a la actualización de los TLBs y los BEI. Los TLBs son de productos químicos y los BEI tienen que ver con sustancias biológicas. Y dependiendo obviamente de estos datos, se debe estar haciendo pues la revisión permanente para obviamente cumplir con estos detalles. ¿Cuáles son, digámoslo de esta manera, las secciones obligatorias que debe tener una ficha de seguridad? Antiguamente, hoja de seguridad, ficha toxicológica, la conocíamos de muchas formas, pero hoy por hoy el nombre que se le da y que está dentro del contexto del sistema globalmente armonizado es ficha de seguridad. FDS, mejor decir, la sigla. Tiene 16 sesiones, como ustedes pueden ver allí, empezando desde la identificación del producto y terminando con información adicional. No la puedo mencionar, pero digamos que estas son las 16 sesiones que deben ir. Como les comentaba en el slide anterior, si por ejemplo hay alguna información que no conozca o que simplemente no aplique, no debo borrar la sesión, simplemente poner no aplica o algún detalle dentro de la sesión para evitar obviamente que no cumpla con los 16 puntos que debe llevar la ficha de seguridad. En lo correspondiente a envases, también me dan unas características, unas sugerencias que deben tener las empresas para ello. Entonces los envases, por supuesto, deben estar diseñados de modo que pues obviamente no salga el contenido, no se pierda, no haya pérdida de contención, que los materiales sean duraderos, que obviamente el producto interno no genere fallas o afecte obviamente el material del producto donde está, que sea obviamente fuertes, esto para la manipulación, que sea de cerrado reutilizable para poder cerrar rápidamente, eso es lo que me indican. Adicional, pues los productos químicos deben, pues no pueden envasarse o traspasarse o trasvasarse como lo hacemos a veces, obviamente en envases donde hubieran alimentos anteriormente o productos alimenticios, esto para evitar obviamente accidentes y demás, porque ya lo hemos visto en intoxicaciones que han ocurrido. Esto no se puede tener pues dentro del proceso. Adicional, también tener diques y todos esos temas de contención para evitar, obviamente, en caso de derrames, fugas, que el producto se salga y genere, obviamente, un inconveniente. Aquí también es importante revisar lo que es la matriz de compatibilidad de los productos químicos para ver qué productos pueden estar juntos, qué no, y bueno, en fin, dependiendo de la reactividad que tengan estos. El proceso de transición que tiene esta norma como tal depende, obviamente, si son sustancias químicas puras, daban un tiempo de 24 meses, y cuando son mezclas, un tiempo de 36 meses para que las empresas empezaran a implementar todos estos cambios. Hablando de otra norma, dejo ahí la resolución 773 y me voy a remitir al decreto 1630 que también mencioné al inicio, que tiene que ver con el manejo de sustancias químicas de uso industrial. SQI, como se conoce, como ustedes lo quieran decir, tiene una connotación interesante y le aplica obviamente a todos los que produzcan, importen, usen, comercialicen, distribuyan o transporten sustancias químicas industriales. Pero acá hablamos ya de los instrumentos que se deben tener en cuenta, que son 4, y en la política COMPES hablábamos de instrumentos, es decir, que por eso también nace este decreto. Y estos instrumentos son 4. El Inventario Nacional de Sustancias Químicas, el Instrumento de Priorización de las Sustancias Químicas,
evaluación del riesgo para la salud o en medio ambiente o ambas, y los programas de reducción y manejo del riesgo para el ambiente o la salud, como está establecido. En el decreto 1347, que tiene que ver con el programa de prevención de accidentes mayores, que busca básicamente incrementar los niveles de seguridad en lo que se conoce como instalaciones clasificadas, las cuales están en un anexo, el anexo 3 que tienen dentro de este mismo decreto. Vamos a encontrar esa información y está distribuida en tres partes interesantes. Se busca tres cosas importantes. El listado de sustancias químicas asociadas a accidentes mayores y cantidades de umbrales que están en el anexo 3, el registro de instalaciones clasificadas, el cual se debe pues, hacer autorregistro por parte de las empresas. Y hay un punto importante y es que debe integrarse todos estos pasos que ustedes ven aquí, todos estos apartados que ustedes ven. Si lo vemos y lo menciono ahora, tiene que ver con un ciclo PHBA, básicamente aplicar un decreto 1072 del 2015, enfocado precisamente a todo el tema de sistema de gestión aplicado, o una ISO 45000 e inclusive 14001 si hablamos de medio ambiente, porque esto le afecta tanto a salud como medio ambiente, e inclusive calidad por ser producto. Entonces, lo que deben cumplirse es esto, generar una política de prevención de accidentes mayores, debe haber una información de seguridad, una identificación de peligros, una participación de los trabajadores, unos procedimientos, un entrenamiento del personal, evaluación de contratistas, revisión de seguridad de prearranque, una integridad mecánica, una gestión del cambio, permisos de trabajo, auditorías, por supuesto, investigación de incidentes y accidentes mayores, preparación de respuestas de emergencia, indicadores de desempeño y revisión por la dirección. Un ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Como tal, dentro de la norma se establece que hay unos tiempos, unos plazos que dan 2 años para presentar un informe ante el Ministerio de Trabajo. También les traje a colación la circular externa que les decía que terminaba en 177, porque todas estas circulares del Ministerio de Transporte siempre inician con el año en que se genera y pues dan otros consecutivos adicionales. ¿Qué busca esta norma? Y esto es lo bonito, esta es una norma del Ministerio de Transporte y busca básicamente que se implemente estos procesos a, obviamente, la operación de transporte de mercancías peligrosas. Y dentro de lo que hacen digamos que el ministerio es generar una cartilla para que sea mucho más fácil el proceso como de identificación y aplicación. Y está dividida esta cartilla en estos puntos que ustedes ven allí. Identificación de peligros, clasificación de peligros, clasificación de peligros, una para el transporte y otra para el lugar de trabajo, las fichas de datos de seguridad, el etiquetado, la identificación de los vehículos, que es el listado de los vehículos, el inventario de los vehículos que transportan y obviamente referencias bibliográficas de dónde sacaron la información. Esto es interesante y en el link que ustedes ven allí, que es el Ministerio de Transporte, van a encontrar no solo esta cartilla, van a encontrar un repositorio muy interesante de lo que tiene que ver con mercancías peligrosas referente pues, a todo el tema de transporte. Entonces, pues aquí se los traigo a colación para que lo tengan en cuenta y esa es la portada, como ustedes pueden ver la cartilla. Ahora bien, les traigo un dato importante que dice la circular. Si el conductor podrá aportar la tarjeta de emergencia o ficha de datos de seguridad o que de los dos documentos para ser obviamente verificado. ¿Qué quiere decir? Que si la policía o cualquier otro tipo de entidad que haga veeduría los para en carretera, ellos pueden mostrar cualquiera de estos dos elementos que pueden ser, que son válidos para que demuestre que hay un seguimiento, un control respecto pues al tema de emergencias o al producto químico que llevan y manipulan. Retos, muchos retos. Estos son algunos. Compromiso de la alta dirección por las empresas para implementar esto. Obviamente todo tiene que ver también con la veeduría que haga el gobierno, ¿cierto? Y los diferentes ministerios. La gestión del cambio, porque hay una gestión del cambio en lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora, y digamos que la transición siempre cuesta. Inversión tecnológica, porque hay una inversión que deben hacer las empresas, una capacitación al personal, a todas las partes involucradas, ¿cierto? A todos los stakeholders, pues, comunicación a los grupos de interés, que es lo que les comentaba, clientes, trabajadores, el gobierno en general, comunidad, todo lo que de pronto pueda afectar directa e indirectamente con esto. Y bueno, también les traje en esta oportunidad unos sitios, o bueno, portales donde podemos encontrar cierta información asociada a productos químicos que me pareció relevante. Está el portal Global Echen,
está el portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional Alemán, GESTIS, está la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, y por supuesto CISPOCRIN, que es del Consejo Colombiano de Seguridad, que lleva operando más de 30 años, y pues que nos da una información muy valiosa sobre el manejo de los productos químicos, las fichas de seguridad, hacen capacitaciones permanentes, o cada vez que sale una norma nueva también hacen actualizaciones. Entonces, esto nos puede ayudar un poquito a enfocarnos no solamente en Colombia, sino por fuera de esta. Y eso es lo que les traía en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Es para darle paso a mi compañero Kevin desde Perú. Oh, muchas gracias, Vivi, por tu exposición, muy clara como siempre, con mucho dato, con mucha data, también y muchos sitios también a los cuales recurrir para informarnos más, así que te agradezco mucho tu tiempo, todos los conocimientos que nos has compartido. Ya tenemos varias preguntas en el chat. Quiero insistirles que sigan participando, que sigan mostrando sus inquietudes, también sus comentarios. Nos interesa saber qué les está pareciendo este webinar y qué otras dudas tienen o qué otras sugerencias también tienen respecto de temas que podemos abordar. Quiero decirles también que al final de las ponencias vamos a seleccionar algunas para poder contestar en cámara, un par que sea según el tiempo pero no, que no se queden intranquilos porque de todas maneras todas las preguntas que recibamos en el chat van a ser contestadas por nuestros expertos, así que van a tener una respuesta vía correo electrónico para que no se queden con la sensación de que no fue respondida en la eventualidad que la suya no salga al aire. Ya quiero entonces dejar con ustedes a nuestro ingeniero de proyectos de BioK Perú, Kevin Fernández, que nos va a hablar también de el marco regulatorio de las sustancias químicas para que podamos también conocer cómo es la realidad peruana en este sentido. Adelante, Kevin, por favor, te escuchamos. Por supuesto, nuevamente muchas gracias Giselle por la presentación y agradecer a Viviana su presentación, puesto que se ha explayado bastante y claro, es de bastante apoyo también para esta exposición de Perú, puesto que se habla del sistema globalmente armonizado, ¿no? Para lo cual, en el marco del nuevo decreto legislativo 1570, que es una norma nueva, relativamente nueva, porque se emitió este año eh, a través del Diario Oficial del Peruano, que nos habla sobre la ley de gestión integral de estas sustancias químicas peligrosas, en lo cual menciona, pues, que esta gestión se va a dar también acorde a lo que tenemos del sistema globalmente armonizado, que es una guía internacional para la clasificación de los productos químicos, ¿no? Y etiquetado de los productos químicos. Entonces, es bastante importante mencionar, pues, esta norma, que pues es a nivel internacional, puesto que esta guía es o también conocido como el Libro Púrpura de las Naciones Unidas, ¿no? Y pues también parte de lo que voy a exponer el día de hoy es algunas obligaciones nuevas que salieron a raíz de esta nueva, de esta nueva normativa, que es el Decreto Legislativo 1570. Entonces, voy a compartir mi pantalla para dar inicio a esta presentación. Denme un segundo, por favor. Solo me confirman si se logra observar. Sí, Kevin, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos que la regulación y manejo integral de las sustancias químicas en el Perú. Tenemos como antecedentes en un marco normativo, pues tenemos la ley y el reglamento que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, ¿no? Eh, en este marco legal nacional no tenemos o no hemos tenido una norma que hable específicamente de las sustancias químicas peligrosas como la que ha salido este año, ¿no? En mayo de este año, el decreto legislativo 1570, ¿no? Anteriormente tenemos ciertas regulaciones como es el que nos habla del transporte y manejo de los materiales y residuos peligrosos, en lo que también se contemplaba el manejo de estos insumos químicos, ¿no? También es importante mencionarles que como marco normativo tenemos distintos reglamentos de seguridad
para los distintos sectores y también reglamentos de protección ambiental para todos los sectores, ¿no? Y dentro de estas normativas tenemos ciertos artículos en los cuales hace mención del manejo de algunas sustancias químicas peligrosas o insumos químicos que usan los diferentes sectores, ¿no? Pero a una norma como tal no la hemos tenido hasta el principios, o bueno, hasta mayo de este año, ¿no? Que es este decreto legislativo del que vengo mencionándoles. De lo cual es relevante también hacerles mención que si bien tenemos la ley de gestión integral de sustancias químicas, que es nueva, relativamente nueva, esta ley no va a estar contemplada o no va a ser obligatoria, sino hasta que se apruebe el reglamento de esta ley, que por cierto se le ha dado hasta al MINAN un año para que ellos puedan implementar este reglamento, ¿no? Entonces, al momento que ellos puedan emitir este reglamento de la Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas, vamos a tener por sentado que esta nueva ley con este reglamento ya se encuentra en vigencia. Por lo tanto, todos los artículos y obligaciones que mencionan este decreto legislativo van a ser de obligación para todas las empresas, ¿no? Ahora, vamos a ver un poco de la definición que nos menciona el Decreto Supremo 021-2008, ¿no? Vamos ahí con una definición bastante amplia que habla sobre los materiales peligrosos, ¿no? Que son todos aquellos que por sus características físico-químicas, biológicas o por el manejo al que son o van a ser sometidos pueden generar o desprender polvos, humo, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa que en cantidades pueden representar un riesgo significativo para la salud, el ambiente o la propiedad, ¿no? Dentro de estos materiales peligrosos encontramos pues los objetos explosivos, las fuentes de radiación, hidrocarburos, residuos sólidos y líquidos, y así también los insumos químicos o las sustancias químicas peligrosas del cual vamos a hablar el día de hoy. Ahora, sustancia química peligrosa como definición es lo que constituye los peligros físicos para la salud o peligros para el ambiente, de acuerdo a su clasificación de peligros. Y su gestión de estas sustancias químicas peligrosas es el conjunto de actividades orientadas a la planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción que van a contribuir pues a la preservación y protección de la salud de las personas y el ambiente ante los peligros existentes y riesgos relacionados a la exposición de estas sustancias químicas, mayormente que le damos uso industrial o uso en diferentes sectores a lo largo de nuestra nación. Entonces, para esta gestión es necesaria que nosotros sepamos identificar y reconocer correctamente las sustancias químicas peligrosas, ¿no es así? Ahora, vamos a ver un poco de cómo reconocer estas sustancias químicas peligrosas. Y es lo que nos dice el artículo 4 o parte de las definiciones del artículo 4 de este decreto legislativo 1570, ¿no? Nos habla de la ficha de datos de seguridad, que pues también ya lo hemos escuchado anteriormente en la presentación de mi colega Viviana, ¿no? En el que menciona que es el documento que proporciona información de acuerdo al sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, que es conocido también, como lo mencioné, el libro púrpura de la Organización de las Naciones Unidas. Pues esta ficha de datos nos va a entregar información sobre un producto químico en específico, a fin de que todos los usuarios de estas sustancias químicas realicen un adecuado uso en el lugar de trabajo y va a incluir pues información sobre los peligros, así como sobre otras medidas de seguridad correspondientes que deben adoptarse y entre otras consideraciones para su adecuada gestión, ¿no? Dentro de nuestro ámbito laboral. Ahora, es importante mencionar también que esta ficha de datos de seguridad tiene 16 secciones en donde vamos a dividirlos en cuatro, ¿no? Los primeros 4 puntos o los primeros 3 puntos van a ser un bloque de identificación, ¿no? En donde nos van a brindar la información de estas sustancias químicas. Después tenemos el bloque de emergencias, en donde nos va a dar qué medidas debemos realizar en caso tengamos algún derrame o alguna situación dentro de este manejo de esta sustancia química. Después tenemos el bloque de manejo y algunas precauciones. Y finalmente el bloque complementario, en donde nos va a brindar algunas especificaciones ya más detalladas sobre cierta información de esta sustancia química, ¿no? Fichas de datos de seguridad es en español, pues en inglés lo hemos conocido a lo largo del tiempo como MSDS o también Material Safety Data Sheet, ¿no?
Entonces, pues muchas veces hay algún tipo de confusión en estas abreviaciones, ¿no? FDS o MSDS son sinónimos, no significan lo mismo, solo que MSDS es por sus siglas en inglés. ¿Cuáles son los objetivos de esta ficha de datos de seguridad, ¿no? ¿Por qué es tan relevante en el manejo de estas sustancias químicas y por qué el libro púrpura de las Naciones Unidas o el sistema global armonizado para la clasificación y etiquetado de productos químicos lo habla y lo menciona bastante, ¿no? Para el manejo y gestión adecuada de estas sustancias químicas, esta ficha de datos tiene ciertos objetivos, ¿no? El cual va a ser informar de manera concisa acerca de los peligros que conllevan las sustancias con las que trabajamos, ¿no? Indicar las medidas de manejo de estas sustancias químicas de forma adecuada y también las precauciones que debemos de considerar para el manejo de estas. Brindar los niveles de protección de los equipos, de estos equipos que vamos a usar para nuestra protección personal, ¿no? Porque tenemos ciertos niveles de estos equipos, entonces esto es lo que nos va a brindar estas fichas de datos de seguridad. Saber cómo responder ante una emergencia y dar las pautas para el tratamiento de los primeros auxilios, tal vez ante una exposición a estas sustancias químicas, ante una ingesta de esta sustancia química, ante una inhalación de esta sustancia química peligrosa, ¿no? Entonces, para estos tipos de riesgos o peligros que pueden existir en el manejo de estas sustancias químicas, la ficha de datos de seguridad nos va a brindar nos va a proporcionar toda esta información relevante, ¿no? Ahí la importancia del manejo y la disponibilidad de tener esta ficha de datos de seguridad, sobre todo, ¿no? ¿Y quién va a suministrar esta ficha de datos de seguridad? Por supuesto, el fabricante, importador, distribuidor y o comerciante tiene el deber de entregar las fichas de datos de seguridad de la sustancia química que está comercializando o entregando pues, a estos usuarios que manejan estas sustancias químicas peligrosas, ¿no? Y por supuesto, el usuario tiene el derecho de solicitar esta ficha de datos de seguridad porque es lo que nos va a brindar esta información relevante. Pues a quién vamos a entregar las fichas de datos de seguridad, a los supervisores y trabajadores que por razones de su ocupación están expuestos a estas sustancias que representan un peligro en el trabajo, a los empleadores que necesitan conocer cuáles son los métodos adecuados para el manejo de estas sustancias químicas, ¿no? Peligrosas, de modo que ellos puedan implementar estas medidas adecuadas para el manejo de las sustancias químicas. También debemos entregar estas fichas de datos de seguridad a los responsables de responder a las emergencias, como por ejemplo los bomberos, las brigadas que hemos implementado dentro de la planta, de la organización, que son especialistas que se hacen materiales peligrosos, paramédicos, etcétera, ¿no? Y también esta ficha tiene que estar disponible para toda persona que la va a solicitar o que va a hacer el manejo de estas sustancias químicas peligrosas. ¿Dónde podemos encontrar estas fichas de datos de seguridad, ¿no? Eh, debemos mantener estas fichas en un lugar designado en el almacén o área de trabajo, organizado de manera lógica y disponible para los trabajos durante todos los turnos de trabajo, ¿no? Para todos los trabajadores tienen que estar disponible. Si se puede usar bases de datos electrónicas, pues por supuesto que se puede hacer. Aprovecho en responder una pregunta que por ahí lo vi en el chat, ¿no? A propósito de la presentación que hizo mi colega Viviana. Eh, entonces, el sistema globalmente armonizado menciona que pues, esta información tiene que estar disponible para los trabajadores, para aquellos que manejen y usen estas sustancias químicas peligrosas. Entonces, podemos hacer una disponibilidad o podemos implementar una base de datos electrónica siempre y cuando esta esté disponible para todos los trabajadores y los trabajadores tienen que tener el medio necesario para que ellos puedan acceder a estas fichas de datos de seguridad. Pues, ¿qué pasa si implementamos esta base de datos electrónica, pero tenemos una gran cantidad de trabajadores que no posee los medios para poder acceder a esta base de datos electrónica? Entonces, podríamos decir que no se encuentra disponible para todos porque hay cantidad de trabajadores que lamentablemente no cuentan con este acceso, ¿no? Entonces, siempre y cuando tengamos pues tengamos los medios o todos tengan los medios para acceder, entonces estaríamos cumpliendo con lo que nos dice el libro púrpura de las Naciones Unidas. Se tiene que indicar en el área de trabajo donde se encuentran las fichas de datos de seguridad y si no, vamos a informar la localización, ¿no?
de estas fichas de datos de seguridad. Pues esto tiene que ser informado a todos los trabajadores que van a acceder. Ahora, hemos hablado de la identificación de estas sustancias químicas peligrosas a través de la ficha de datos de seguridad, su importancia, objetivos, finalidad y por qué es tan importante en el manejo, ¿no?, de estas sustancias químicas peligrosas. Ahora, también hay otro reconocimiento de sustancias químicas peligrosas, pero que ya lo hemos visto también en el reconocimiento de materiales peligrosos, pero las sustancias químicas peligrosas también están consideradas dentro de los materiales peligrosos. Entonces podemos hacer un reconocimiento a través del rango de seguridad según la NFPA 704, ¿no?, en el cual nos va a brindar 4 características de acuerdo al nivel de riesgo, de acuerdo a la inflamabilidad, de acuerdo a la reactividad y algún riesgo en específico de esta sustancia química peligrosa. También tenemos una clasificación de cada tipo de cuadro que existe, ¿no?, del nivel de riesgo, inflamabilidad, reactividad o riesgo específico, en el cual del 0 va a significar que no tiene ningún riesgo, y el número 4 va a significar que pues este nivel de riesgo es bastante alto, ¿no? Para el caso de inflamabilidad va a significar que pues el número 0 no se va a inflamar, y para el número 4 va a significar que por debajo de los 25 grados va a haber una alta probabilidad de inflamabilidad de esta sustancia química peligrosa. Igualmente para el caso de la reactividad y para el caso del riesgo específico, pues vamos a tener algunos conceptos abreviados que van a ser colocados, o muchas veces lo vamos a ver en esta clasificación, pues por el rombo de seguridad según la NFPA 704. Bien, cuando hablamos del sistema globalmente armonizado, vamos a ser bastante puntuales, puesto que ya lo ha mencionado bastante y de una forma bastante clara y concisa mi colega Viviana. Pues les mencionó que, ¿no?, que es una iniciativa de las Naciones Unidas para estandarizar a nivel internacional la clasificación de los productos químicos, y el objetivo es identificar los peligros de los productos químicos y comunicar la información sobre ellos a través de lo que ya hemos visto, las fichas de datos de seguridad. Este sistema globalmente armonizado también sirve para gestionar de manera segura el almacenamiento, la producción, el transporte, uso y eliminación de los productos químicos. Tenemos a través del etiquetado, es el elemento de comunicación principal de este SGA o sistema globalmente armonizado, ¿no? Puesto que en este etiquetado ustedes van a poder observar distintos pictogramas, palabras de advertencia, consejo de prudencia, indicaciones de peligro, identificación o nombre del producto, y también la identificación del fabricante, importador y o proveedor. Por eso es importante conocer este etiquetado y sus características para conocer más a este producto químico que estamos comercializando, usando o siendo usuarios de esto. También les comentó sobre los pictogramas, que en sí son 9, que van a representar pues un gas a presión, un peligro para el medio ambiente, un peligro para la salud, toxicidad aguda, inflamabilidad, cuáles son comburentes, cuáles son explosivos, peligro grave para la salud, o cuáles son corrosivos. Estos son los pictogramas que va a usar este sistema globalmente armonizado, y es también bastante relevante que lo conozcan. Ahora vamos a hablar un poco ya en específico de la normativa que les mencioné al inicio de esta presentación. Eh, el decreto legislativo 1570, que habla sobre la aprobación de la Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas para el Perú, tiene disposiciones contenidas que son de obligatorio cumplimiento para aquellas personas naturales o jurídicas que van a realizar la gestión integral de sustancias químicas o sean usuarios de la misma. Pues, ¿cuáles van a ser estos usuarios de sustancias químicas, no? Todos aquellos que van a realizar estas actividades de sustancias químicas, como fabricación, importación, distribución, comercialización, envasado, almacenamiento y o uso final. Por supuesto, dentro de esta norma es importante mencionar que también hay exclusiones, ¿no? En lo cual lo vamos a poder visualizar en el alcance de esta normativa. Y ahí van a ver toda la lista de exclusiones de los sectores respecto al manejo de estas sustancias químicas peligrosas. Este decreto legislativo también tiene una estructura en el cual va a contemplar 5 capítulos.
que nos habla pues de sus disposiciones generales, de los mecanismos para la gestión integral de sustancias químicas, de la generación, uso y comunicación de la información, obligaciones, también supervisión, fiscalización y sanción, y financiamiento y asistencia técnica. Entonces, esto es lo que los capítulos que nos va a llevar, eh, que nos va a brindar esta ley de gestión integral de sustancias químicas, ¿no? Que vienen a ser 6 capítulos en realidad. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes que nos va a brindar esta normativa, ¿no? Pues algunos mecanismos para la gestión integral de estas sustancias químicas, nos va a regular la clasificación de peligros, etiquetado de sustancias químicas y fichas de datos de seguridad. Es decir, dentro de esta nueva ley vamos a encontrar ciertos artículos que mencionan, y aquí es donde hice énfasis en hablar sobre el sistema globalmente armonizado, debido a que esta norma lo menciona, ¿no? Nos dice que el manejo de las fichas de datos de seguridad se va a manejar de acuerdo a lo que nos dice el Libro Púrpura de las Naciones Unidas o Sistema Globalmente Armonizado. Entonces, esta norma ya está precisando o está haciendo mención específica que va a adoptar ciertas disposiciones, ciertos lineamientos que nos brinda el sistema globalmente armonizado. Por lo tanto, es importante asegurar o ya hacernos la idea que cuando el Ministerio del Ambiente emita el reglamento de esta ley, va a hacer mención o se va a guiar bastante de estas disposiciones que nos brinda el Libro Púrpura de las Naciones Unidas. Asimismo, dispone la creación del Registro Nacional de Sustancias Químicas, RENASC, como mecanismo para la sistematización sobre sustancias químicas peligrosas, ¿no? Esto pues va a ser una plataforma en línea en donde tanto los fabricadores como importadores, distribuidores, comercializadores de estas sustancias químicas van a tener que llenar o enviar en esta plataforma pues las sustancias químicas peligrosas que ellos comercializan y manejan en este sector, debido a que es relevante para el Ministerio del Ambiente, quienes van a ser ellos que controlan esta plataforma, la información que ustedes van a enviar en esta. Asimismo, también van a regular las medidas específicas para la reducción y manejo del riesgo para la salud y o el ambiente de sustancias químicas. La evaluación de estos riesgos de sustancias químicas para la salud y el ambiente, así como la gestión de sustancias químicas al final de su ciclo de vida, ¿no? Estas son algunas disposiciones que ya van a ser reglamentadas en el próximo reglamento a salir, que lo va a emitir el Ministerio del Ambiente. Mayores precisiones nos va a brindar esta norma. Adicionalmente, el siguiente capítulo nos va a mencionar sobre la generación, uso y comunicación de la información, ¿no? El cual va a regular los datos utilizados en estos mecanismos para la gestión de sustancias químicas. La información pública, confidencial y reservada, la solicitud de información confidencial en el marco de una declaratoria de emergencia ambiental. También cuando estas organizaciones que se encargan de la importación, de la fabricación de los productos químicos y deseen mantener, pues, su confidencialidad en el manejo de estas o de la información, pues van a poder solicitarlos al Ministerio del Ambiente para que esto no sea información pública, digamos, para toda la nación. También se va a poder realizar. Algunas obligaciones para los usuarios de estas sustancias químicas, pues van a ser que tenemos que adquirir las sustancias químicas que cuenten con el etiquetado y que correspondan o que tengan la ficha de datos de seguridad respectiva. Tenemos que cumplir con las instrucciones de manejos indicadas en el etiquetado y en la ficha de datos de seguridad. El fabricante e importador tiene que identificar, clasificar y etiquetar las sustancias químicas peligrosas, proporcionar información al RENASC, que es la plataforma de la que acabo de mencionar, y el distribuidor pues va a tener que verificar y asegurar que las sustancias químicas que quieran estén etiquetadas y cuenten con su respectiva ficha de datos de seguridad. Los organismos supervisores, fiscalizadores y sancionadores en el marco de esta normativa de gestión integral de sustancias químicas van a ser el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el Ministerio de Producción, pues, bueno, el OEFA a través del MINAM, ¿no es cierto? El Ministerio de Producción también tiene competencias en esta normativa, en esta regulación, y también la SUNAFIL, puesto que nos va a mencionar también algunas obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.
Es por eso que también la SUNAFIL tiene competencias en el marco de la supervisión, fiscalización y sanción. Bien, esto ha sido un resumen en realidad de esta nueva normativa y es importante resaltar o mencionar nuevamente que esta norma todavía no entra en vigencia, puesto que salió o se emitió en mayo de este año y tiene pues la vigencia o las obligaciones se van a considerar a partir de que el MINAN emita el reglamento, ¿no? Que puesto tiene que esta entidad, el Ministerio del Ambiente, tiene alrededor de un año para poder hacer este reglamento y poder considerarlo como obligación al primer día de su emisión. ¿Sí? Espero haber sido bastante claro con esto y estamos aquí para ayudarlos con sus dudas y o consultas. Muchas gracias, Kevin, por tu exposición, también muy clara, muy precisa, muy detallada, de la normativa que hoy día impera en Perú, de la que está en proceso de vigencia, como bien dices tú, para todo este manejo de sustancias químicas. Dado que estamos al filo de la hora, lamentablemente solo podremos hacer una pregunta para cada país, eh, para que para que podamos en el fondo ir saciando esta lluvia de preguntas que llegó y que agradecemos el interés y la permanencia de conexión en este seminario. Así que gracias a los asistentes les voy a dar el pase a Viviana primero para que nos conteste, para darle tiempo a Kevin de que se instale bien para contestar. Y Vivi, por favor, te invito a que te sumes a la cámara para hacerte la pregunta, una Sí, de las aquí tantas estoy. preguntas que llegaron. Muy bien. Mira, Luis Vázquez pregunta, para cuando ya los envases de químico están vacíos, ¿también aplica el rotulado del sistema globalmente armonizado? Es una pregunta interesante. Si el envase está vacío, pero me imagino que es remanente el producto, asumo yo, hay que obviamente aplicar el sistema legalmente armonizado, al menos que el envase no vaya a ser usado para lo mismo. En ese caso ya se convierte en un residuo peligroso que tendría que buscar la disposición o tendría que hacer el triple lavado o cualquier otro tipo de alternativa para que no quede ningún remanente del producto si lo va a usar obviamente para otro tipo de productos, ¿sí? Es decir, va a envasar otro tipo de elementos, otro tipo de sustancias químicas, pero en teoría sí debería aplicar el sistema regularmente armonizado porque si estuvo contenido algún producto químico, pues debe obviamente aplicar el rotulado, la ficha de seguridad y demás por el contacto que va a tener con este envase que ya se convierte en un residuo o en un elemento peligroso en caso de. Entonces, yo en teoría diría que, por supuesto, debería seguir implementando el sistema regularmente armonizado para estos casos. Te agradezco mucho, Vivi. Ahora tengo una para Kevin. Diana Carolina Parra Giraldo pregunta, ¿hay alguna norma que reglamente el transporte de mercancías peligrosas y las condiciones en las que éstas se deben almacenar? Sí, ¿me escucha? ¿Se me escucha, verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, en respuesta a la participante, pues mencionarle que sí, de hecho lo mencioné en la presentación y tenemos una norma que reglamenta el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, que es pues el Decreto Supremo 021/2008 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En esta norma ellos van a encontrar pues las disposiciones para este transporte adecuado de materiales peligrosos y residuos peligrosos. Perfecto, Kevin, muchas gracias. En aras del tiempo, para poder ir cerrando este webinar que ya cumplimos la hora, quiero agradecerles a los dos el tiempo dedicado, la forma en que expusieron, lo claro que fueron, darle las gracias al éxito de audiencia que hemos tenido. Tuvimos muchos inscritos, muchas personas conectadas hoy día. No se preocupen que todas sus preguntas van a ser derivadas a nuestros expertos para que se queden tranquilos, van a ser respondidas por correo electrónico, así que no se queden con la duda ni la desazón de que no tendrán respuesta. Así que quiero dejarles claro eso, darle las gracias, darle el pase a Viviana y después a Kevin para que se despidan y vamos así cerrando nuestro webinar sobre la
regulación de las sustancias químicas. Bueno, muchísimas gracias, Gise, como siempre, a todos los que participaron, muchos participantes. Gracias pues, por escucharnos. Este tema sigue y será siendo relevante para Colombia, Perú y pues cualquier país que obviamente maneje químicos, que es cualquiera. Entonces, pues, como dijo Giselle, vamos a contestar las preguntas. Para Colombia veo que llegaron varias, sino que por razón al tiempo no vamos a poderlas contestar, pero tenga la confianza de que le vamos a contestar cada una de estas. Muchísimas gracias por participar, gracias a Kevin por ser mi compañero de panel hoy y a todos los que están detrás de cámaras frente a este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, sumarme a los agradecimientos a ti, Giselle, por siempre dar la introducción, a BioK por la invitación, Viviana por el acompañamiento y pues a los participantes por hoy día estar bastante participativos, hacer bastantes preguntas y bueno, desde aquí mencionarles que se despreocupen, ya que vamos a contestar todas sus respuestas inmediatamente después de finalizar este webinar. Muchas gracias nuevamente con todos. Gracias a ti, Kevin, a ti, Viviana, un placer como siempre tenerlos de compañeros en el panel. Gracias a los asistentes, reiterarles por supuesto que sus preguntas van a tener respuesta y dejarlos cordialmente invitados a todos nuestros webinars que vendrán para Chile, Perú, Colombia, México. Estamos expandiéndonos, así que gracias por la sintonía, gracias por estar presente, por conectarse, por interesarse en los temas que propone BioK. Invitarlos nuevamente a hacer sus consultas sobre la plataforma, si quieren conocerla, podemos activarles una demo para que puedan conocerla, verla, probarla y ver lo útil que es para la gestión de su empresa, tanto en la normatividad que tiene que ver con la regulación de las sustancias químicas como con otras tantas indicadores sostenibles también, que es tan importante como la huella de carbono, por ejemplo, hoy día para las empresas que aspiran a ser sostenibles en el tiempo. Así que 1.000.000 de gracias, me despido. Les aclaro, sí, que también les va a llegar por correo esta presentación y también la dejaremos disponible en nuestro canal de YouTube en las próximas horas, así que para que se queden tranquilos, para que la revisen, la compartan, la vean y puedan también desmenuzar cada detalle que allí se dijo, que allí se expuso por parte de nuestros expertos. Así que les agradezco mucho la sintonía y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y muy buenos días.